Chilena, bienvenida al podcast Ventaja Sostenible. Encantado de que tomes el tiempo para estar aquí en este programa. Estamos rompiendo fronteras Así porque es. ya no estoy solamente desde Alemania con nuestros compatriotas en México o en donde estén en el mundo, sino que ahora también estamos hasta el sur del planeta. Cuéntanos dónde estás, por favor, quién eres, dónde naciste y a qué te dedicas, para que yo no hable tanto, esto es hablar de ti. Bienvenida. Gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Para mí es un gusto poder conectarme, bueno, contigo siempre y pensar, conectarse con varias partes del mundo, ¿cierto? Finalmente, las tecnologías y una de las grandes enseñanzas de la pandemia fue eso, que es posible tener esta conexión tan dinámica y directa con distintas partes del mundo, saber muy rápidamente qué está pasando en varias partes, nos da un poquito más de acercamiento a resiliencia y ese tipo de cosas también que son importantes. Bueno, yo los saludo desde Chile, estoy en la capital de Chile, en Santiago, particularmente en la comuna de Ñuñoa, que le gusta harto a Carlos. Me encanta el nombre Eh, también. me ha, me ha, eh, me ha visitado acá un par de veces y bueno, los saludo en particular hoy desde mi casa, gracias otra vez a las tecnologías y a las posibilidades demostradas en la pandemia. Se puede teletrabajar desde el hogar también hoy en día, así que si ven que de repente aparecen dos duendecillos detrás mío, Em, es porque es parte natural de mi ecosistema en el teletrabajo, digamos. Sí, Eh, yo sí, súper soy, bien. bueno, chilena, como dijo Carlos, Ujú. soy arquitecta de profesión, em, pero después fui en realidad llevando mi camino de la arquitectura hacia la sostenibilidad, hacia la eficiencia energética y hacia el vínculo, en realidad yo diría, cercano con el contexto, con el ambiente natural y el ambiente construido. No fue un camino tan orgánico, digamos, ni tan fácil, porque al menos cuando yo estudié en la universidad, aquí en la Universidad de Chile, no habían muchos ramos integrados sobre sostenibilidad, ni arquitectura sustentable o, ¿para qué decir cambio climático? O sea, eran cosas que no se hablaban en esa época en la universidad. Y sí, incipientemente había un ramo de arquitectura bioclimática que por supuesto lo tomé, pero claro, era como una transmisión de conocimientos bien suave y no era posible estar en profundidad y en lo que es atractivo de las posibilidades de actuar a través de la arquitectura con la idea de contribuir de alguna manera a algunas de las cosas que nos atañen hoy en día respecto al cambio climático o la insostenibilidad, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo como que tuve que ir haciéndome camino al andar, como diría por ahí un cantautor, y tuve que ir armando, en realidad buscando, contactando las pocas oficinas que algo de sostenibilidad incorporaban en su trabajo, en su día a día. En ese momento, uno de los caminos más fáciles acá era tratar de vincularse a una de las certificaciones que estaba bien famosa en ese momento. Bueno, hoy en día sigue siéndolo la certificación de construcción sustentable LEED. Me imagino que varios los conocen. Hoy en día hay muchas más certificaciones de sustentabilidad, pero en esa época era como BREEAM y LEED las certificaciones que habían como para indagar y empezar a aplicar estrategias o seguir una guía metodológica para aplicar estrategias de sostenibilidad en edificaciones o en arquitectura. Entonces, Aquí un haría un poco, paréntesis un poquito sí, para los chicos que nos están escuchando, las chicas que nos están escuchando, que
exigencia o dónde está la exigencia de cumplir una certificación BREEAM? ¿Quién la pide? ¿El que está construyendo el lugar? ¿Es el gobierno? Un poquito que pudieras dar Ah, cómo, cómo funcionan las cómo certificaciones? funciona esa Ya. certificación. Ajá. Sí, mira, yo Ujú, diría de manera general son bien similares cómo funcionan las certificaciones de sustentabilidad. La particularidad que tienen, por un lado, es que son bien multicriterio. Esa es una de las gracias que tienen estas certificaciones, que en el fondo no solo apuntan a reducir consumos energéticos, por ejemplo, en las ujú, edificaciones, a raíz de, obviamente, aplicar estrategias de eficiencia energética, ya sea pasivas o activas, etcétera. Podemos profundizar de eso después. Sino que también incorporan otros criterios de sustentabilidad, como es el manejo hídrico, reducción de uso de agua potable en edificaciones de distintas formas, o el manejo responsable, por ejemplo, de residuos de la construcción y demolición. También hay criterios como ujú, para abordar eso. ujú, Así también pensar en y dejar el diseño implementado para que luego se haga un manejo responsable de los residuos por parte del usuario en el día a día, en la operación de las edificaciones. Entonces, tiene también normalmente varias componentes que tienen que ver con los materiales que utilizas y las últimas certificaciones que existen, entre ellas, por ejemplo, Minergie, que también es una de las certificaciones que se usa harto en Suiza y que hemos traído últimamente a Latinoamérica. Empiezan a incorporar también criterios que tienen que ver con la huella de carbono incorporada y operacional de las edificaciones. Entonces, cada vez van incorporando más criterios, más exigencias, y finalmente son una guía metodológica con lineamientos claros para llegar a un cierto objetivo. Y ese objetivo, normalmente en todas estas certificaciones de sostenibilidad, no solamente es llamarse sostenible, ¿cierto? Y finalmente no es solo una cosa de marketing, de tener un sello en serio. que te identifica de alguna forma, sino que es alcanzar efectivamente un estándar de bienestar, de confort térmico, por ejemplo, interior. Ujú, Asegurar eso es muy importante en este tipo de certificaciones, asegurar la calidad del aire interior, también reducir consumos energéticos a un punto en que ojalá esto pueda ser abordable en la operación para la mayor cantidad de usuarios posibles, y también velar por un bajo, ojalá nulo impacto de las edificaciones en el medio ambiente construido y natural. Entonces, ujú, eso así funcionan las certificaciones y quien las solicita normalmente son, yo diría, las inmobiliarias, constructoras o desarrolladores de proyectos ujú, que quieren ir a la vanguardia y tener un factor diferenciador finalmente al ofrecer su producto. Estas certificaciones normalmente tienen una cabeza que es el organismo de certificación que recibe los distintos proyectos a evaluar, los revisa, hay iteraciones ahí de revisión, de observaciones, etcétera, hasta que se subsanen todos y cuando todo se subsana, valga la redundancia, se otorga este certificado, este sello, que dependiendo de la certificación tiene obsolescencia o no, tiene alguna duración o no. Eh, entonces, como les repito, hay una gran variedad de certificaciones de sustentabilidad y quienes las solicitan en general son este tipo de público, pero después también hay algunas como matices, porque hay algunas certificaciones que, por ejemplo, están más vinculadas al uso de madera, por ejemplo, o le dan ujú, más fuerte a la reducción de huella de carbono, ujú, otras que están más ligadas a cierto tipo de edificaciones, ya sea, por ejemplo, edificios de infraestructura pública, escuelas, oficinas, hospitales, ese tipo de cosas, y otras que quizás están más enfocadas al sector residencial. Y también va a ir variando la exigencia que van claro. solicitando cada una de ellas, y en el Ujú, fondo por ahí detrás.
obviamente está la estrategia de marketing que quiere hacer el Mm, inmobiliario. el inmobiliario, claro. Pero, pero claro, finalmente yo creo que lo más importante de las certificaciones, a pesar de que muchas veces han estado como un poco ensuciadas con esta cosa del greenwashing, ¿cierto? De Sí, que se hace mal uso muchas veces de estas certificaciones. sí. Lamentablemente, aunque detrás tengan una metodología bien robusta y tengan todas las mejores intenciones, también obviamente todas tienen una componente de confiar en el Ujú, evaluador, ujú. en el diseñador y que en el fondo tú lo estás haciendo porque quieres obtener un Sí. producto que va a Y ser de claro, un buen si no, no estándar. cambiarían las ciudades, ¿no? O sea, aquí, mientras estás Exactamente. contándonos, me pongo a pensar un poquito de contexto para el que nos está escuchando en este momento. Sí, Nosotros nos conocemos ya casi hace 20 años, casi por ahí, sí, ¿no? como ¿No? 20. Y recuerdo muy claramente en Stuttgart, en Alemania, donde estábamos aprendiendo alemán, ese edificio venía siendo muy nuevo, ¿no? Y sí Ujú, notabas cómo los alrededores, sobre todo en invierno, pues ya se veían, de entrada se veían obsoletos, pero ya ujú, entrar ahí había muchísimo frío, mientras que donde estudiábamos en Feiningen era súper ujú. moderno el edificio y podías estar en Sí, camiseta, ¿no? exacto, Y cuando íbamos a exacto. estudiar al centro, a la vieja universidad, muy al inicio, recordarás que también íbamos con nieve y todo ese rollo, Sí, hacía mucho frío en los pasillos, quizá no en el salón donde aprendíamos alemán, pero sí en ajá, los pasillos, o sea, veías que el edificio pues, estaba hecho a la antigua, pues, ¿no? Y creo que es ahí exacto. donde, mm, teniendo la oportunidad de visitar Santiago, ves que hay unos edificios tan modernos como también en otras partes del mundo, y pues es a donde vamos, ¿no? Que sean más eficientes, que sean quizá incluso energéticamente algún porcentaje autosustentable, ¿no? Exacto. Bueno, también ahí hay algo clave que mencionaste tú, Carlos, y es que no siempre lo moderno o lo que se aparenta verse moderno tampoco es lo mejor. Ahí empezamos a hablar de, por ejemplo, edificaciones, eh, el caso de Dubái, yo siempre lo menciono. Finalmente, Mira, en algún interesante. momento Dubái fue un referente para todo el mundo de la ingeniería, de la arquitectura, en que se hacían estas rascacielos, ¿cierto? Que finalmente la imagen que uno veía eran torres vidriadas, fachada continua, en que ya muy arriba, y yo diría que ni tan arriba tampoco, no es posible abrir las ventanas, o sea, estás encerrado en una torre de cristal que finalmente es un invernadero y es lo menos eficiente que hay. O sea, por eso yo en un momento les mencionaba y les separaba en lo que son las estrategias pasivas y las estrategias activas en los edificios de eficiencia energética, en donde ahí es donde yo vinculo que ha habido quizás históricamente algunas falencias con algunas de las certificaciones que les nombré, Ujú, y que afortunadamente han sabido acoger esta crítica y han sabido ir mejorando sus ratings o sus estándares después. ujú. Pero claro, inicialmente se entendía la eficiencia energética muy vinculado a algo de la modernidad, a contar con super tecnologías de muy buenos rendimientos, con los equipos que finalmente desde Latinoamérica los veíamos como, ah, bueno, esas cosas las tienen en Europa, en Estados Unidos, Claro. para Latinoamérica mejor ni siquiera lo estudiemos, porque ¿para qué? Si no, nunca lo vamos a poder pagar. Y finalmente uno entiende que la eficiencia energética y la sustentabilidad y la reducción de huella de carbono, o sea, imagínate todos los conceptos que te estoy nombrando ahora, Sí, sí. tienen mucho más vínculo en enfocarse inicialmente en las estrategias pasivas. Y ahí es crucial el rol del arquitecto, es crucial. En algún Ujú. momento casi que se está dejando la eficiencia energética más a la ingeniería, dejemos esto a Y cuando ya a la lleguemos a gran los tecnología, sistemas. ¿no? Sí, Claro, sí, cuando sí, ya que el arquitecto haga sí. aquí en Chile decimos su volada de arquitectura y después que llegue el arquitecto a solucionar con sistemas eficientes. No, no es así. Ujú. Hoy en día
afortunadamente yo creo que de manera ya más transversal y de a poco se va integrando también en las universidades, la importancia del buen diseño de arquitectura que tiene que privilegiar la incorporación de estrategias pasivas en su diseño. ¿Qué son estas Una, estrategias pasivas? una estrategia Perdón, pasiva, disculpa, sí, no, sí, quizá te hago una indicación ahí después, sí, pero te tengo que interrumpir simplemente porque quisiera poner el ejemplo de que es una estrategia pasiva. Yo me pongo a pensar que si yo voy a diseñar un edificio ajá, o una escuela o lo que sea, una sería la recogida de los desechos. O sea, que funcione primeramente de una claro, manera correcta la entrada de lo que necesita el edificio y la salida de sus desechos, ¿no? claro, Eficientar eso. El clásico, pues, ¿dónde pongo el camión que viene a recoger la basura, no? exacto. Si cada Y, vez que lo bloqueo, mm, pongo un tráfico de media hora, ¿no? Y que se traduce exactamente, a kilómetros y kilómetros claro. en las horas pico. Y eso ¿Esa fue sería una una estrategia decisión de pasiva? diseño. Exacto, Ujú, fue una decisión de diseño al momento de concebir el proyecto con su entorno, ¿cierto? Y pensar, ok, el día de mañana efectivamente quiero que haya un sistema que funcione correctamente y que sea fácil para el usuario para no desmotivarlo, en el correcto uso de los desechos, en la clasificación de residuos, para que después, aguas abajo, podríamos decir, de mi proyecto, efectivamente el camión pueda llevar estos residuos a algún lugar de tratamiento. O sea, eso ya está ujú, fuera del alcance del proyectista, pero ujú, en el fondo tú eres responsable como diseñador de todas las operaciones que vayan a ocurrir con tu edificio al futuro. Entonces, es un ejemplo de lo que pusiste, ujú, pero también hay otras estrategias que tienen que ver con reducir consumos energéticos y por eso mencionaba el tema de Dubái y sus grandes torres de cristal. Eh, por ejemplo, una estrategia pasiva muy importante es estudiar muy bien los porcentajes de apertura o porcentajes de vano, de superficie ujú, vidriada que vas a tener en tu edificio. ujú, Finalmente, tener fachadas de cristal es muy ineficiente porque no puedes comparar las pérdidas de calor o transmisión de calor. Es un mm, concepto ya, se los puedo dejar quizá en enlace si alguien quiere más indagar en eso, pero uno habla okey, de el sí, valor U o, de los edificios o la transmitancia térmica o la resistencia térmica de los paquetes constructivos, que es cómo están elaborados o todas las capas que tiene mi paquete constructivo, ¿cierto? Y en suma, todo eso con sus características de materiales me definen una cierta transmitancia térmica y ese valor no es comparable con lo que puede lograr un vidrio, aunque sea un super vidrio. O sea, claro, las tecnologías han ido avanzando mucho, pero de todas maneras es mucho más costo efectivo, más rápido y va a ser normalmente mejor llegar a mejor valores de transmitancia térmica, por ejemplo, con un muro que con un vidrio. ujú, Ahora, es importante calibrar eso bien, porque igual necesito que entre radiación solar en algunas horas o en algunos meses en que hace más frío, ¿cierto? Yo quiero que entre sol, ujú, pero en el verano, que tenemos cada vez veranos más más terribles, ¿cierto? intenso, Con sí, olas de calor, tenemos los ujú, problemas de islas de calor afuera, que también ujú, son dominio del entorno inmediato del arquitecto, del diseñador, en donde también juegan un rol importante esta superficie de acristalamiento que yo voy a definir en mi proyecto y luego, por supuesto, también todas las estrategias que voy a aplicar de control solar en mi ventana. O sea, si voy a poner algún alero, alguna protección solar móvil exterior, etcétera. Y sí, solamente estamos hablando de ventanas, Carlos. Imagínate, eso es una decisión de diseño, es una decisión de cómo se va a ver mi fachada y de imaginarse realmente cómo va a funcionar esto en el verano, en el invierno, en temporadas medias. Si es que yo someto mi edificio y pienso en el futuro, ok, las temporadas de calor van a ir aumentando, ¿cómo voy a resolver yo desde mi diseño ese tipo de problemas del futuro? Porque tú estás ujú. proyectando un edificio que va a durar al menos 60, 80 o 100 años.
y Sí, ojalá dure lo más posible, porque claro. mirando temas de huella de carbono, ojalá todos los materiales y tecnologías que incorpores en tu edificio tengan la mayor vida útil posible. Entonces, mira qué importante es la decisión del arquitecto en su diseño, que finalmente a través de esas estrategias lo que va a hacer es lograr reducir demandas de refrigeración y de calefacción en los edificios y por ende ahí recién ese saldo de lo que yo necesite en mi edificio para lograr temperaturas de confort en ciertos rangos, ¿cierto? Para el confort humano, sean abordables a través de tecnologías activas, pero recién ahí. Y en muchos edificios no es necesario incorporar un sistema activo finalmente, y que eso es Ujú, lo más eficiente del mundo. O sea, claro. ese es un excelente proyecto que debería brillar en todas partes y debería ponerse como referencia en todas partes. Ujú. ¿Y hay algún Pero no edificio, solo la idea eh, de cristal. hay algún edificio o alguna construcción que te llame sobremanera la atención? Por ejemplo, yo lógicamente pienso en la Torre Costanera, ¿no? En Santiago, Ah, pero estas torres que dices en Dubái, eh, pero se me vienen a la mente tantas construcciones a nivel mundial. ¿Tú has podido ya identificar alguna que por su eficiencia o que sea un ejemplo para ti que digas, wow, con esta sí me quedo y me encantaría repetir esto por más lugares, por, por alguna ciudad en Santiago? Ni siquiera tiene que ser en Santiago, o sea, ni siquiera sé dónde es, donde más se está construyendo al día de hoy en Chile, ¿no? Pero quizá tú tienes más mira, idea. Yo cada vez a que voy ver. lo veo súper cambiado. Ya hicieron esto, ya me creo que hay un teleférico, ¿no? Para subir a, a una zona ahí muy bonita de un cerro que se ve todo Santiago Ah, también. sí, bueno, Ah, está sí, hay en un montón de Santiago, cosas nuevas. hay varios, para los que conocen Santiago, lo pueden ver en Google Earth también. Sí. Tiene varios cerros islas, la configuración de la ciudad, Ujú, que afortunadamente se está haciendo también todo un plan de recuperación de los cerros, también tratando de reforestarlos de manera responsable, podríamos decir, utilizando vegetación endémica, nativa o adaptada al clima, ¿cierto? Para ujú, no malgastar agua, que es otro de los temazos que tenemos en Latinoamérica. sí. Em, y claro, este sistema de teleféricos que tenemos para subir al mayor cerro isla que tenemos, que es el Cerro San Cristóbal, Parque Ujú. Metropolitano. Bueno, en realidad es un atractivo turístico, más Sí, que está nada. súper bonito, sí. También se está pensando en otras conexiones por teleférico, como se hace en otras ciudades, en Brasil, etcétera, que finalmente también tienen un rol más del usuario del día a día, de moverse de un lado a otro, ¿cierto? De transporte. Pero claro, lo que tenemos ahora en Santiago al menos es más bien turístico, es bien bonito, se ve la ciudad ahí, se ve el Costanera que mencionas tú, Sí, aunque, bueno, es un icono, obviamente, dentro de la ciudad, es un punto de referencia que uno podría decir es un faro o un punto de orientación también para saber respecto a eso dónde estás en la ciudad. sí. Pero, mira, es bien discutible en realidad el Costanera Center. Yo creo que no es un icono de arquitectura sustentable, para nada. O sea, Ok. es solo mirarlo, la fachada cristalada continua, no. Mm, En su mm, momento también tuvo varios problemas por la cantidad de gente que se proyectaba que iba a ir a esta torre, y no hay que olvidar que eso atrae más tráfico, más movimiento de automóviles, lo que genera más congestión, y si tu entorno urbano de calles, etcétera, no está preparado para eso, genera otros problemas, otras externalidades, y así finalmente llega el descontento de la comunidad que empiezas a levantar la voz, ¿cierto? Entonces eso ujú, pasó en un momento con el Costanera Center. Hubo que hacer después un plan de, mm. eh, de, de mejorar todas las vías de transporte y de conexión al proyecto para que no se transformara en un elefante blanco abandonado, ¿cierto? Claro.
Sí. Sí, no, y Ahora hoy en día está funciona, bastante lleno, ¿no? Hay sí, mucho movimiento en funciona, eso. por suerte, claro, Ujú. se logró resolver, pero claro, yo creo que fue un, quizás un tirón de oreja, podríamos decir, una lección aprendida que al momento de aprobar este tipo de proyectos por los municipios, debe estar acompañado de un estudio muy detallado de qué es lo que va a pasar a nivel urbano. Aquí obviamente se hizo estudios, pero quizás no tuvo el alcance o la proyección que tenía que tener. También se habla de que, bueno, hubo permisos quizás que ahí se otorgaron, cosas que pasan Sí, 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 lo en clásico. Latinoamérica Sí, muchas sí, lo veces con clásico. el tema de fiscalización, ¿cierto? Ujú, Son ujú. sistemas que a veces no funcionan como quisiéramos. Se está tratando de mejorar ese tipo de cosas, pero ahí es donde nuevamente el criterio y la voz y la participación ciudadana son clave. O sea, yo tomo, por ejemplo, siempre de referencia, dado que no lo mencioné, pero trabajo en una consultora suiza aquí en Chile, es una consultora internacional que ve temas de cambio climático, de eficiencia energética, recursos naturales, entre otros. Y tiene su base, su casa matriz en Suiza. Y me ha tocado ir para allá y siempre me llama la atención los procesos participativos que tienen ellos a nivel de cantones, Claro, sí. en La donde, democracia suiza, ¿no? exacto, preguntan pero absolutamente todo. Me Todo. daba risa que preguntaban hasta, no sé, si las campanas de las vacas en los Alpes estaban estresando a las vacas, entonces necesitaban sacárselas y por otro lado otros decían es parte de nuestra cultura. Sí, Entonces estaba esa sí, discusión y bueno, pongámoslo a votación y decíamos entre todos. claro, claro. Entonces, ese tipo de cosas, y yo digo, imagínate el tipo de decisión que es colocar un hito en la ciudad que va a ser inevitable verlo desde distintos puntos y que va a generar para algunas otras personas ciertas externalidades, reflejos, imagínate, este edificio acristalado genera reflejos de repente producto Sí, del en sol. ciertos puntos, en ciertos Exacto, en lugares, algún a minuto ciertos, les claro. pusieron iluminación que Ujú. afectaba al resto de la ciudad, la tuvieron que sacar porque la gente empezó a levantar nuevamente la voz. Esto me está afectando en mi casa. Cuando ¿Dirías yo la que compré entonces no tenía eso. esa democracia o esos plebiscitos funcionan en Chile un poquito mejor cada vez? Ahora Eh, cuando, digo, es famoso Chile por algunas cosas que han sucedido en estos últimos años, previo a la pandemia incluso. Recuerdo haber ah, estado oliendo gas el lacrimógeno estallido. yo caminando por ahí en la ciudad. Pero Sí, sí, la verdad es que el levantamiento de la voz del pueblo en sí. Chile, pues es famoso, ¿no? Y ¿crees que funciona cada vez mejor? ¿Tienes alguna opinión ahí? Mira, yo creo que veo con optimismo las nuevas generaciones, que creo que levantan más la voz, quizás tienen menos miedo. Generaciones que, por ejemplo, de mis padres o de más o menos de esa edad, vienen con mucho temor de levantar la voz, producto de lo que pasó históricamente en Chile, con el golpe militar, con la dictadura, años de sufrimiento, años de esconder tu opinión, hasta el famoso plebiscito del sí y el no, que finalmente terminó sacando o terminando con la dictadura y empezando los años de democracia. Entonces, creo que después tuvieron que pasar una cantidad de años y una generación o generaciones para que nuevamente lograran los ciudadanos y ciudadanas empoderarse y empezar a sacar la voz. Es que Em, contrasta con esto que dices que pudiste observar, que los sí, suizos preguntan todo y sí, entonces en Chile o en América Latina nos da más miedo preguntar, sí, alzar la voz. Y por eso me parece sí, que es muy positivo, porque bueno, a lo mejor, como ya son un poquito menos, los suizos, pues les da el tiempo, ¿no? De preguntar, diría yo, no lo sé si sea sí. eso, pero qué bueno que se pregunte todo, ¿no?
Sí, o No, no sea, sé. yo encuentro que nos falta mucho acá. O sea, si, Sí. si tuviésemos un sistema en el que efectivamente la comunidad sintiera que puede transmitir su opinión respecto a cosas, incluso como el ejemplo que les puse de las campanas a las vacas. O sea, eso es Claro. como, efectivamente me están preguntando mi opinión para todo. O sea, si me preguntan para esto, obvio que para las cosas más importantes también me van a preguntar mi opinión. Y bueno, quedará lo que es la decisión de todos, ¿cierto? Pero en Latinoamérica y en Chile nos pasa mucho que finalmente no hay esas instancias y finalmente hay que llegar a lo que vemos muchas veces en medios, que son manifestaciones masivas u otras formas que la población finalmente tiene que usar para poder levantar su voz y expresar una opinión. Mm, Entonces, ahí está como la pregunta de fondo, ¿por qué tenemos que llegar a esas instancias? Si tuviésemos un sistema que nos permitiera efectivamente dar nuestra opinión detrás, quizás no llegaríamos a tantas instancias de ese tipo. claro. Entonces, sí, yo creo que todavía nos falta mucho trabajo al respecto, pero creo que han empezado a levantarse, o sea, la inquietud está ahí. En Chile estamos en un proceso todavía de construir una nueva constitución, ahora está un poco más frenado, pero tuvimos dos procesos de revisión y de elección de una propuesta constitucional. Y bueno, y ahí estamos a la espera de qué va a pasar en los próximos años, pero todavía hay una necesidad de la mayoría de la población de incluso cambiar lo que es la Constitución, que rige finalmente todas las otras leyes, normas, etcétera. Así que todavía hay harto trabajo que hacer. Y en Ujú. materia de sustentabilidad, y estamos todos siempre tratando de que se incorporen estos temas en el marco regulatorio de los países. Yo, bueno, tampoco lo mencioné, pero estoy como codirectora de un proyecto grande que es el proyecto CELA, tiene un foco en la formación de capacidades en eficiencia energética en edificaciones en América Latina y el Caribe. Ahí trabajamos también con México, con Colombia, Ecuador y Perú, tratando de impulsar desde el diseño integrado del proyecto, desde el fortalecimiento de capacidades en estos temas y desde la integración efectiva de temas de eficiencia energética y sustentabilidad en los marcos regulatorios de los países. Ahí que podría Entonces, tener un chico o una chica que esté interesada en esos temas, ingresando a sus sí, páginas de internet, ¿qué va a encontrar? ¿Qué es totalmente. lo que puede obtener a través de estos links que vamos a dejar aquí Sí, mira, en la ahí descripción? entrando Ujú. al proyecto CELA, que yo creo que va a ser de mucho interés de parte de los que están oyendo el programa, pueden recorrer la página desde estos tres pilares que yo acabo de mencionar, que son los pilares de acción del proyecto, en donde puedes ver pilotos en donde se han ido aplicando principios para lograr eficiencia energética, confort adaptativo y transitar hacia la carbono neutralidad en los proyectos. Tenemos proyectos en donde ya se han monitoreado, se han probado y testeado estas estrategias en universidades, en distintos tipos de edificaciones. Entonces ya hay como cierta evidencia empírica de la aplicación de estas estrategias, que es bastante interesante. También tenemos hartas instancias de formación en donde pueden participar en cursos que son gratuitos. Ahí yo les hago una invitación a revisar la página y revisar cuáles son estos cursos, porque hay para distintos tipos de público, hay instancias incluso de participación en redes, hay varias redes ahí en donde es posible contactarse y conectarse con gente que quiere ir más hacia la madera, quiere ir más hacia las edificaciones net cero o ¿Y aplica más para vincularse al marco todo regulatorio. Chile o solo es la parte metropolitana o estás Pa- interesada en que lo conozca qué parte del Aplica a toda país? Latinoamérica, Carlos, Para es toda todo América Latina. Latinoamérica. Increíble, El mejor. proyecto tiene un foco especial en los países que mencioné, México, Ecuador, Perú y Colombia.
pero bueno, lo estamos liderando desde EBP Chile, que es la consultora en donde yo trabajo, y ahí estoy coliderando yo y como directora del proyecto está Nicola Borregard, que es la CEO de EBP Chile. Entonces, realmente creo que es un proyecto bien grande, muy interesante de explorar. Ahí les vamos a dejar la página y las invitaciones a estos cursos que son gratuitos, tienen que aprovechar de tomarlos también. Sí, o sea, que no es Eh, solo tener la conciencia y la educación, ¿no? De la sostenibilidad, sino de también poder, quizá a largo plazo, tener un acceso a algún puesto de trabajo donde tengas algo que ofrecer, ¿no? O sea, tener ese enfoque y aplicarlo en el ámbito donde tú te muevas, ¿no? No Sin es solo para duda, arquitectos, quiero decirlo. sin duda, es muy diverso el tipo de público y las posibles conexiones con gente que esté buscando gente que contratar, por ejemplo, también son muy diversas, porque el proyecto trabaja con sector público, sector privado, con inmobiliarias, con arquitectos, em, con tomadores de decisión. Entonces, también depende ahí cómo quieras enfocar tu camino hacia la sustentabilidad desde donde sea que lo tomes, ya sea desde la arquitectura, de la ingeniería, de incluso el derecho ambiental, o sea, las áreas con las que calza el proyecto son bien diversas. Y es posible que te puedas contactar con distintos también posibles instituciones que están buscando gente que contratar. Entonces, Claro. eh, obviamente es interesante pero yo creo que más que nada es un poco explorar en la diversidad, Ujú, que también, o sea, es la diversidad de temas, pero también es la diversidad de focos que vienen desde los distintos países. ujú, Finalmente siempre hablamos de Latinoamérica, pero cada uno de estos países dentro de Latinoamérica también tiene sus particularidades y sus cosas que los hacen brillar y que son bien, bien sensibles. Como ujú, también hay mucho trabajo, por ejemplo, que es directo con la comunidad. Tenemos cursos que son incluso para albañiles. O sea, ujú, ujú, ese es el rango de diversidad ujú, que ujú. hay a través de este proyecto CELA que es bien bonito. Ay, suena muy, muy interesante. Espero Mm. que no vayan a dar clic y que se queden aquí hasta el final, pero que una vez que terminen, que le echen un vistazo a esos links que vamos a poner en la descripción, están Sí, aquí de abajo. todas maneras. Y esto me Eh, da, pues, pauta para decirte, por ejemplo, hablábamos fuera de la cámara que también en tu familia o en tu entorno ujú, más cercano hay gente que se dedica a la sostenibilidad. Y sí. quizá quieres mencionar algo, como es que dentro de nuestro ámbito, de nuestro grupo más cercano, se puede influir en los jóvenes o trabajar